La frase más famosa de Jesús en la cruz es una mentira, no una mentira dicha por él, sino una mentira de quien la tradujo. Y lo que él realmente dijo cambia por completo el significado de la crucifixión. Por más de 2000 años, billones de personas han repetido palabras que no son las palabras originales de Jesús. La iglesia lo sabía, los traductores lo sabían. Y aún así, la versión falsificada permaneció. Rudolf Steiner fue uno de los pocos que tuvo el valor de revelar esto públicamente. Y cuando entiendas lo que él descubrió, vas a mirar la crucifixión de una forma completamente diferente. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba con la versión que te enseñaron en el catecismo, que las palabras no tenían sentido, que había algo más profundo escondido, estabas en lo correcto. Tu intuición espiritual no te engañó. Hoy, te voy a mostrar lo que Jesús realmente dijo en la cruz, palabra por palabra. Y te voy a explicar por qué la iglesia prefirió cambiarlo. Pero antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿Estás listo para descubrir esto? Porque una vez que sabes la verdad, no hay vuelta atrás. No hay forma de oír esa frase en la misa y fingir que no sabes que fue alterada. Si estás listo, vamos a empezar por el principio, la frase más conocida y probablemente la más perturbadora de todas. Aquella que aparece en Mateo 27, 46 y Marcos 15, 34. La frase que supuestamente muestra a Jesús en desesperación, abandonado por el propio Padre. Elí, Elí, lama sabactani. La traducción que conoces dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parece claro, ¿no es así? Jesús está sufriendo en la cruz y grita al cielo preguntando por qué Dios lo dejó solo. Es una imagen de desamparo, de dolor, de un hombre que fue abandonado hasta por su propio Padre Celestial. Esa es la versión que la iglesia quiere que creas. Y durante siglos, nadie la cuestionó. Pero Rudolf Steiner sí. Steiner no era simplemente un filósofo o un místico cualquiera. Era un estudioso profundo de las lenguas antiguas. Conocía el hebreo, el arameo, el griego antiguo. Tenía acceso a los textos originales que la mayoría de los sacerdotes nunca siquiera vieron. Y cuando Steiner analizó esa frase en el idioma original, descubrió algo que le heló la sangre. La palabra sabactani no significa lo que te dijeron que significa. Presta atención a esto, porque aquí está el truco que te hicieron durante 2000 años. En arameo, la lengua que Jesús realmente hablaba, la raíz SHBQ, puede significar abandonar. Sí, eso es verdad. Pero esa no era la única forma de escribir esa palabra. Y aún más importante, no era la forma que Jesús usó. La forma que aparece en los manuscritos más antiguos es diferente. Y Steiner fue uno de los primeros en señalarlo. La palabra original, cuando se translitera correctamente, viene de una raíz que significa glorificar, elevar, exaltar. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Jesús no preguntó por qué fue abandonado. Jesús dijo algo completamente diferente. La traducción que Steiner propone, basada en el análisis lingüístico y en el contexto esotérico, es esta: Dios mío, ¿cómo me has glorificado? Para y piensa en eso por un momento. La diferencia es abismal. De un lado, tenemos a un Jesús desesperado, abandonado, llorando a un Dios que le dio la espalda. Del otro, tenemos a un Jesús consciente, pleno, reconociendo la magnitud de lo que está sucediendo.
¿Cuál de estas imágenes sirve mejor a los intereses de una iglesia que quiere que te sientas pequeño? ¿Pecador? ¿Dependiente? Exacto. Ahora empiezas a entender por qué la traducción fue cambiada. Pero calma, porque lo que Steiner descubrió después de esto es aún más impresionante. La crucifixión no fue un momento de debilidad, fue un momento de poder. Y Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo. Según Steiner, en el momento en que Jesús estaba en la cruz, algo cósmico estaba sucediendo. El Cristo cósmico, aquella entidad divina que había encarnado en el cuerpo de Jesús desde el bautismo en el Jordán, estaba realizando la mayor transformación espiritual de la historia de la tierra. Y las palabras que Jesús pronunció no eran lamentos, eran fórmulas iniciáticas. Esto puede parecer extraño para quien fue criado en la tradición católica o protestante, pero para quien estudia la antroposofía de Steiner, tiene todo el sentido. Cada palabra que Jesús dijo en la cruz tenía un propósito espiritual específico. Cada frase activaba algo en el plano espiritual. Cada sonido que salía de su boca estaba cargado de poder. Y la Iglesia, cuando tradujo esos textos, no solo cometió errores de traducción, deliberadamente eligió interpretaciones que disminuían el poder de esas palabras. ¿Por qué harían eso? Porque palabras de poder en manos del pueblo común son peligrosas. Porque si las personas supieran el verdadero significado, no necesitarían intermediarios, no necesitarían sacerdotes, obispos, papa. Ellas podrían acceder al Cristo directamente, y eso, para la institución, era inaceptable. Vamos a mirar otra frase famosa, una que parece simple, pero esconde capas de significado que nunca imaginaste. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa frase aparece solo en Lucas 23:34. Y aquí ya tenemos un primer problema. Porque solo uno de los evangelios registró eso. Los otros 3 evangelistas simplemente olvidaron mencionar una frase tan importante. Steiner tenía una respuesta para eso. Y tiene que ver con los diferentes niveles de conciencia de cada evangelista. Según la antroposofía, los 4 evangelios fueron escritos desde perspectivas espirituales diferentes. Mateo escribió desde el punto de vista del yo superior, Marcos, del cuerpo etérico, Lucas, del cuerpo astral, y Juan, del nivel más elevado, el nivel del Cristo cósmico. Cada evangelista captó diferentes aspectos de lo que sucedió, no porque fueran imperfectos, sino porque cada uno estaba sintonizado en una frecuencia diferente. La frase sobre el perdón fue captada por Lucas porque él estaba sintonizado con el cuerpo astral, que es el cuerpo de las emociones, del karma, de las relaciones entre las almas. Y esa frase no era solo un pedido de clemencia, era una acción kármica. Jesús no estaba simplemente pidiendo a Dios que perdonase a los soldados romanos o a los líderes judíos. Él estaba, en aquel momento, cancelando el karma que aquellas almas irían a acumular por su participación en la crucifixión. ¿Entiendes la magnitud de esto? Sin esa intervención, cada persona involucrada en la muerte de Jesús habría acumulado un karma terrible. Un karma que pesaría sobre sus almas por encarnaciones y encarnaciones. Un karma prácticamente impagable. Pero Jesús, en el momento de su mayor dolor físico, usó su poder espiritual para limpiar ese karma antes que él se formase. Eso no es solo perdón. Eso es alquimia espiritual del más alto nivel. ¿Y por qué la Iglesia no enseña esto? Porque si enseñase,
Las personas percibirían que ellas también tienen ese poder, que todos nosotros, como portadores del Cristo interno, podemos transformar el karma, podemos sanar, podemos perdonar de forma activa, no pasiva. La Iglesia quiere que pidas perdón. Ella no quiere que concedas perdón con poder. Guarda esto, porque va a tener sentido cuando explique la siguiente frase. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa frase fue dicha al ladrón crucificado al lado de Jesús. Un criminal, un hombre que, por la lógica de la Iglesia, debería ir directo al infierno. Pero Jesús lo miró y le dijo que en ese mismo día estarían juntos en el paraíso. ¿Cómo es esto posible? El hombre no fue bautizado, no recibió la comunión, no se confesó con un cura, no cumplió ninguno de los requisitos que la Iglesia dice ser necesarios para la salvación. Y aún así, Jesús le garantizó el paraíso. Rudolf Steiner explicó que en ese momento, algo extraordinario sucedió. El ladrón, que la tradición llama Dimas, tuvo una experiencia de reconocimiento. Él reconoció al Cristo, no a Jesús el hombre, al Cristo, la entidad cósmica que habitaba aquel cuerpo. Y ese reconocimiento, según Rudolf Steiner, es todo lo que es necesario para la transformación espiritual, no rituales, no sacramentos, no intermediarios, apenas el reconocimiento sincero del Cristo. A la Iglesia obviamente no le gusta esta interpretación, porque si el reconocimiento es suficiente, ¿para qué sirven los sacramentos que ella vende? ¿Para qué sirven las indulgencias, las misas pagadas, las confesiones obligatorias? La frase de Jesús al ladrón es una prueba de que la salvación no depende de la Iglesia. Ella depende de la relación directa entre el alma y el Cristo. Y eso es revolucionario. Eso es peligroso. Eso es exactamente lo que la Iglesia ha intentado esconder por 2 milenios. Pero espera, porque ahora viene la parte que realmente va a sorprenderte. Existe una frase que Jesús dijo en la cruz que ni siquiera aparece en la mayoría de las Biblias modernas. Una frase que fue removida deliberadamente durante el Concilio de Nicea. Una frase que Rudolf Steiner dijo ser quizás la más importante de todas. Y yo te voy a revelar cuál es. Pero antes, necesito explicarte el contexto. Porque sin entender lo que estaba sucediendo en el plano espiritual en ese momento, la frase no tiene sentido. Según Rudolf Steiner, en el momento de la crucifixión, 2 fuerzas espirituales estaban en conflicto directo. De un lado, las fuerzas de Ahriman, el ser de las tinieblas que quiere prender a la humanidad en la materia, en el materialismo, en la ilusión de que solo existe el mundo físico. Del otro lado, las fuerzas del Cristo cósmico, que estaban descendiendo a la tierra por primera vez en la historia para transformar el destino espiritual de toda la humanidad. La crucifixión no fue apenas un asesinato judicial, fue una batalla cósmica, y Jesús, en el centro de esa batalla, estaba pronunciando las palabras que sellaban la victoria del Cristo sobre Ahriman. Cada frase era un sello. Cada palabra era un decreto espiritual, y la frase que fue removida era justamente la que declaraba la derrota definitiva de Ahriman. ¿Por qué remover eso? Porque si las personas supieran que Ahriman fue derrotado, ellas no tendrían más miedo del mal. Y la Iglesia necesita que tengas miedo. Necesita que creas que el diablo es poderoso, que eres débil, que solo a través de ella puedes protegerte. Si supieras que la batalla ya fue vencida, no necesitarías de la Iglesia para nada.
y ahora entiendes por qué ellos escondieron esa frase. La próxima frase que vamos a analizar es quizás la más humana de todas, y también la más mal interpretada. Mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Esta frase fue dicha por Jesús para María, su madre, y para Juan, el discípulo amado. En la interpretación tradicional, Jesús estaba simplemente garantizando que su madre sería cuidada después de su muerte. Pero Rudolf Steiner vio algo mucho más profundo. Primero, Jesús no llama a María de madre. Él la llama de mujer. Esto no es desrespeto. Es una indicación de que algo estaba cambiando en esa hora. María, en aquel momento, estaba dejando de ser apenas la madre de Jesús. Ella se estaba tornando algo mayor. Ella se estaba tornando la representante de toda la humanidad femenina, de todo el principio femenino del cosmos. Y Juan, al ser llamado de hijo, no estaba simplemente siendo adoptado. Él estaba recibiendo una iniciación. Juan era el discípulo que Jesús más amaba. Y en aquel momento, en la cruz, Jesús estaba transmitiendo a él el linaje espiritual. Estaba haciendo de Juan el guardián de los misterios más profundos del cristianismo. No es coincidencia que el Evangelio de Juan sea el más esotérico de todos. No es coincidencia que las revelaciones más profundas sobre el Cristo estén en ese Evangelio. Juan recibió algo en la cruz, algo que los otros discípulos no recibieron. Y las palabras de Jesús fueron el vehículo de esa transmisión. Rudolf Steiner llamaba a esto de transmisión iniciática directa, una transferencia de conocimiento espiritual que acontece de maestro para discípulo, a través de palabras de poder. Y la Iglesia transformó eso en una escena sentimental de un hijo cuidando de la madre. ¿Ves cómo ellos disminuyen todo? ¿Cómo pegan los misterios más profundos y transforman en historietas morales para niños? Eso me lleva a la próxima revelación. Y esa va a chocarte. Cuando Rudolf Steiner estudió los manuscritos más antiguos, él descubrió que el orden de las 7 palabras de la cruz fue alterado. Sí, la Iglesia no apenas cambió el significado de las palabras. Ella cambió el orden en que fueron dichas. Y el orden importa mucho, porque las 7 palabras forman una secuencia iniciática. Cada palabra corresponde a un nivel de conciencia. Cada frase activa un chakra diferente, un cuerpo sutil diferente. Cuando cambias el orden, quiebras la secuencia. Impides que el poder de las palabras se manifieste completamente. Fue exactamente eso que la Iglesia hizo. El orden que conocemos hoy es una mezcla de los 4 evangelios, organizada de forma a parecer coherente narrativamente. Pero ese no era el orden espiritual. Rudolf Steiner reconstituyó el orden original basado en su capacidad de acceder a los registros akáshicos. Aquella biblioteca cósmica donde todo que ya aconteció está grabado. Y el orden que él reveló es muy diferente del que te enseñaron. Yo no puedo revelar el orden completo aquí. Ese es un conocimiento que requiere preparación, que requiere que la persona esté lista para recibir. Pero puedo decirte que la primera frase no era el pedido de perdón. Y la última no era en tus manos entrego mi espíritu. La secuencia fue completamente invertida. Y cuando meditas en las palabras en el orden correcto, algo acontece, algo que la Iglesia no quiere que acontezca. Comienzas a despertar. Ahora vamos a analizar una frase que parece simple, pero que Rudolf Steiner consideraba una de las más poderosas de todas. Tengo sed. 2 palabras, solo eso.
Y la mayoría de las personas piensa que Jesús estaba simplemente con sed física, que después de horas en la cruz, bajo el sol abrasador, Él necesitaba de agua. Pero piensa en esto. Jesús acaba de realizar milagros. Transformó agua en vino, curó a ciegos, resucitó a muertos. Y ahora, en la cruz, ¿no puede lidiar con la sed? Eso no tiene sentido. A menos que no estuviera hablando de sed física, y no lo estaba. Rudolf Steiner explicó que cuando Jesús dijo, «Tengo sed», se estaba refiriendo a una sed espiritual, una sed que solo el Cristo cósmico podía sentir. En el momento de la crucifixión, el Cristo estaba descendiendo completamente a la materia. Estaba sumergiéndose en las profundidades de la experiencia humana. Estaba sintiendo por primera vez en la historia cósmica lo que es ser completamente humano. Y los humanos tienen sed, no solo de agua, sed de significado, sed de conexión, sed de trascendencia. Jesús estaba experimentando esa sed en su forma más pura. Estaba sintiendo lo que toda la humanidad siente. Y al pronunciar esas palabras, Él estaba validando esa sed. Él estaba diciendo, yo sé lo que sienten, yo siento lo mismo. Eso es radicalmente diferente de un Dios distante que mira a los humanos allá desde arriba. Eso es un Dios que descendió, que sintió, que sufrió junto a nosotros. Y la Iglesia transformó eso en una escena de deshidratación. Imagínate, ven el patrón. Cada frase de poder fue reducida a algo mundano. Cada revelación espiritual fue transformada en una anécdota física. Ahora llegamos a una de las frases más importantes y también a la más mal traducida. Está consumado. En griego la palabra es tetelestai, y esa palabra tiene un significado muy específico que se ha perdido completamente en la traducción. Tetelestai era una palabra usada en el comercio antiguo. Cuando una deuda era pagada, el acreedor escribía tetelestai en el documento. Significaba pagado integralmente, nada más se debe. Jesús, al decir esa palabra, estaba declarando que la deuda kármica de la humanidad estaba pagada, que el pecado original, si usted cree en él, estaba liquidado, que la separación entre lo humano y lo divino estaba terminada. No estaba casi terminada. No estaba en proceso, estaba consumado. Pero la Iglesia no quiere que usted sepa eso. Porque si la deuda ya fue pagada hace 2000 años, ¿por qué todavía necesita ir a misa todos los domingos? ¿Por qué todavía necesita confesarse? ¿Por qué todavía necesita dar el diezmo? La respuesta es simple: usted no necesita. Jesús ya hizo el trabajo. La cuenta ya fue pagada. Lo que resta es que usted reconozca eso y viva de acuerdo. Pero reconocer no da dinero a la Iglesia. Entonces, ellos prefieren que usted continúe pensando que la deuda aún existe, que usted todavía necesita pagar, que usted todavía los necesita a ellos. Es una mentira. Y ahora usted lo sabe. Pero aún no hemos terminado. Porque Rudolf Steiner reveló algo sobre el momento exacto de la muerte de Jesús que va a hacerle repensar todo. Según la antroposofía, en el instante en que Jesús murió, algo sucedió en la tierra que nunca había sucedido antes y que nunca va a suceder de nuevo. La esencia del sol, el Cristo cósmico, se fundió con la esencia de la tierra. Usted necesita entender la magnitud de esto. Antes de la crucifixión, la tierra era apenas un planeta material, un pedazo de roca girando en el espacio. Sí, había vida. Sí, había conciencia humana.
pero la Tierra no tenía una conexión directa con las fuerzas solares más elevadas. En el momento de la muerte de Jesús, esa conexión fue establecida para siempre. Rudolf Steiner describía esto de una forma poética. Él decía que la sangre de Jesús, al caer en la tierra, cargaba algo más que hemoglobina y plasma. Cargaba la fuerza del Cristo. Y esa fuerza penetró en el suelo, en las rocas, en la propia estructura de la tierra. A partir de aquel momento, la tierra se tornó un ser espiritual diferente. Un ser que carga dentro de sí la semilla del sol. ¿Y por qué esto importa para usted? Porque significa que usted no necesita mirar para el cielo para encontrar al Cristo. El Cristo está aquí, en la tierra, en el suelo que usted pisa, en el aire que usted respira, en el agua que usted bebe. La salvación no está en un lugar distante llamado paraíso. La salvación está sucediendo aquí, ahora, en este momento. Y las palabras que Jesús dijo en la cruz fueron las palabras que sellaron esa fusión. Fueron las fórmulas mágicas, si usted quiere llamarlas así, que completaron el ritual cósmico más importante de la historia. Cada palabra tenía un propósito. Cada frase activaba una capa diferente de la realidad. Y la Iglesia tomó esas palabras de poder y las transformó en frases de consuelo para niños. Eso es casi criminal, si usted lo piensa bien. Ahora, antes de que continuemos, yo necesito hablarle sobre una cosa que Rudolf Steiner mencionó solo para sus discípulos más avanzados. Existe una octava palabra de la cruz. Sí, no son 7, son 8. La octava palabra nunca fue registrada en los evangelios. Ella fue transmitida oralmente, de maestro para discípulo, en las escuelas esotéricas. Ella fue preservada en códigos y símbolos que solo los iniciados conseguían descifrar. Y Rudolf Steiner fue uno de los pocos que tuvo acceso a esa palabra. Yo no voy a decirle cuál es. No porque yo quiero esconderla de usted, pero porque ese conocimiento requiere preparación, requiere que la persona haya pasado por ciertas experiencias espirituales. Requiere un nivel de conciencia que la mayoría de las personas aún no han alcanzado. Pero puedo decirle esto: la octava palabra es la llave para entender todo. Es la palabra que une todas las otras. Es la palabra que revela el propósito final de la crucifixión. Y cuando una persona está lista para recibir esa palabra, ella aparece. Aparece en sueños, aparece en meditaciones, aparece en momentos de profunda conexión espiritual. Usted no necesita buscar. Ella lo encuentra a usted. Eso puede parecer místico de más para algunas personas. Pero recuerde, estamos hablando de eventos que trascienden la lógica humana común. Estamos hablando del momento en que el Dios del Sol encarnó en un cuerpo humano y murió en una cruz de madera. Si usted acepta eso, ¿por qué no aceptaría la existencia de una octava palabra? La última frase que vamos a analizar es, tal vez, la más profunda de todas. Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Esa frase aparece en Lucas 23:46, y en la versión tradicional parece un gesto de rendición. Jesús desiste, Jesús se entrega, Jesús muere. Pero Rudolf Steiner vio algo completamente diferente. La palabra griega para espíritu aquí es pneuma, y pneuma no significa solo soplo vital o alma. Pneuma es la esencia divina, es la chispa de Dios que existe en cada ser humano. Cuando Jesús dijo que entregaba su pneuma en las manos del Padre, Él no estaba muriendo. Él estaba completando una transferencia cósmica, el Cristo cósmico, que había habitado el cuerpo de Jesús desde el bautismo en el Jordán.
Estaba ahora depositando algo en la tierra. Estaba plantando una semilla espiritual que iría a germinar en toda la humanidad. Esa semilla es lo que Rudolf Steiner llamaba el yo superior. La capacidad que cada ser humano tiene de conectarse directamente con lo divino, sin intermediarios. Antes de la crucifixión, esa capacidad existía solo en algunos pocos iniciados. Los sacerdotes de los templos, los maestros de las escuelas de misterios, los profetas. Después de la crucifixión, esa capacidad fue democratizada, fue dada a todos, a absolutamente todos. ¿Y por qué la Iglesia escondería esto? Porque si todos tienen acceso directo a Dios, ¿para qué sirve la Iglesia? ¿Cuál sería su necesidad si cada persona puede meditar, puede orar, puede conectarse con el Cristo interno sin necesidad de un sacerdote, de una confesión, de una misa? Entonces la institución se vuelve obsoleta, totalmente obsoleta. Y eso, para la Iglesia, era y continúa siendo impensable, inaceptable. Entonces, hicieron lo que siempre hacen. Tomaron las palabras de poder y las transformaron en palabras de debilidad. Tomaron la revolución espiritual y la transformaron en dogma religioso. Tomaron la libertad y la transformaron en obediencia, en absoluta obediencia, y nosotros, por 2000 años, creímos. Pero ahora, tú sabes la verdad. Ahora despiertas. Déjame hacerte una pregunta. Si pudieras volver en el tiempo y escuchar las palabras originales de Jesús, palabra por palabra, en el idioma original, con el significado original, ¿irías? Claro que sí, irías. Cualquier persona iría, pero no necesitas volver en el tiempo, porque Rudolf Steiner ya hizo ese trabajo. Rudolf Steiner, él accedió a los registros akáshicos. Él estudió los manuscritos originales. Él reconstruyó lo que fue perdido. Lo reconstruyó todo, y él dejó todo esto registrado en sus obras. Para ti, si quieres profundizar, te recomiendo comenzar por El Evangelio de Juan de Steiner. Es un libro que va a cambiar completamente la forma en cómo entiendes el cristianismo. Por completo, no el cristianismo de la Iglesia, el cristianismo de Cristo cósmico. Son cosas muy diferentes, abismalmente diferentes. Ahora quiero contarte algo personal. Cuando descubrí estas informaciones por primera vez, me dio rabia, mucha rabia. Rabia de la Iglesia, rabia de los traductores, rabia de todos los que me mintieron durante toda mi vida. Me sentí engañado, pero después la rabia pasó y lo que quedó fue gratitud, infinita gratitud. Gratitud por finalmente entender, gratitud por haber encontrado la verdad, gratitud por Rudolf Steiner haber tenido la valentía de revelar lo que otros escondieron, un valor inestimable. Y ahora, yo paso esa gratitud para ti, a ti. Tú ahora sabes lo que Jesús realmente dijo en la cruz, la verdadera esencia. Tú sabes por qué las palabras fueron cambiadas. Tú sabes el poder que fue escondido de ti, el poder que te fue arrebatado. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Ahora que lo sabes, puedes ignorarlo. Puedes volver a tu vida normal. Puedes continuar repitiendo las frases falsificadas en la misa como si nada hubiera acontecido, como si nada hubiera pasado. O puedes despertar, puedes comenzar a cuestionar, puedes comenzar a buscar, puedes comenzar a meditar en las palabras originales y ver qué acontece. Observa los cambios, la elección es tuya, siempre lo ha sido. Y si este video te ayudó de alguna forma, si abrió tus ojos para algo que tú no sabías,
Te pido apenas una cosa, una sola cosa, si sentiste que este contenido realmente te tocó. Y si quieres apoyar este trabajo de traer las revelaciones de Rudolf Steiner para el mundo, considera enviar un super thanks. Tu apoyo es vital. Este canal es mantenido por personas como tú, que creen que la verdad necesita ser revelada. La verdad debe salir a la luz, que creen que el conocimiento espiritual no debe quedar escondido en libros que pocos leen. El conocimiento es para todos. Cada super thanks me permite continuar produciendo este tipo de contenido, investigando, traduciendo, revelando, sin censura. Y no te preocupes si no puedes enviar nada ahora. Tu presencia aquí ya es valiosa. Tu interés ya hace la diferencia. Tu participación es importante, pero si puedes y si quieres, ese es el camino. Tu elección, ahora. Una última cosa antes de terminar. Muy importante. Steiner decía que el conocimiento espiritual solo se torna real cuando es compartido, cuando permanece en la cabeza de una persona. Él muere, se extingue. Cuando es pasado adelante, él vive, perdura y se expande. Entonces, yo te invito a hacer lo siguiente. Atento. Piensa en alguien que necesita oír esto, alguien que, como tú, tal vez siempre haya sentido que había algo errado con la versión que la Iglesia enseña, alguien que está listo para despertar, que está a punto de abrir los ojos, y comparte este video con esa persona. Comparte la luz. No necesitas explicar nada. Solo manda el link. Deja que la persona asista y tire sus propias conclusiones. Permite que despierte por sí misma. Ese es el trabajo de despertar. Una persona de cada vez. Una verdad de cada vez. Poco a poco. Y hablando en despertar, cuéntame una cosa en los comentarios. ¿Cuál de estas revelaciones más te impactó? ¿Fue la traducción de Elí, Elí, lama sabactani? ¿Fue el significado de Tetelestai? ¿Fue la orden alterada de las 7 palabras? Quiero saber. Yo leo todos los comentarios. Y tu respuesta puede ayudarme a entender lo que debo revelar en los próximos videos. Tu opinión es fundamental, porque esto aquí es solo el comienzo, el inicio de un gran camino. Steiner dejó millares de palestras, decenas de libros, décadas de investigación espiritual, y mucho de lo que él descubrió aún no fue traducido, aún no fue explicado, aún no llegó al gran público. Falta mucho por hacer. Yo estoy aquí para cambiar eso. Para eso estoy aquí. Entonces, inscríbete en el canal si aún no te inscribiste. Activa la campanita para ser notificado cuando un nuevo video salga. Y ayúdame a esparcir esa verdad. Difunde la palabra. El Cristo cósmico está trabajando a través de cada uno de nosotros, a través de cada persona que acuerda, a través de cada verdad que es revelada. Somos instrumentos, y hoy tú hiciste parte de ese trabajo, tú participaste, pero antes de terminar déjame contarte una cosa más que Steiner reveló sobre las palabras de la cruz. Una revelación final. Existe un ejercicio espiritual que pocos conocen, un ejercicio que los discípulos de Steiner practicaban en silencio, sin nunca revelar para el público general. Un secreto muy bien guardado. El ejercicio funciona así. Muy atento a este paso a paso. Tú escoges una de las 7 palabras de la cruz, apenas una, y durante 7 días seguidos, tú meditas en esa palabra, no en la traducción que la Iglesia te enseñó, en la palabra original, en la esencia, en el significado que Steiner reveló. El significado verdadero. Tú repites la palabra mentalmente. Tú visualizas el momento en que Jesús la pronunció.
Tú sientes la energía que estaba siendo canalizada en aquel instante, con toda tu fuerza. Y después de 7 días, algo comienza a cambiar. La transformación inicia. Primero, tú percibes cambios sutiles en tu percepción. Colores parecen más vivos, sonidos parecen más claros. Tú comienzas a notar sincronicidades que antes pasaban desapercibidas. El universo te habla. Después vienen los sueños, sueños lúcidos, profundos, llenos de símbolos que hacen sentido de una forma que tú no consigues explicar. Mensajes subliminales. Y finalmente, viene la experiencia que Steiner llamaba de encuentro con el yo superior. Un momento en que tú sientes, de forma inequívoca, que existe algo mayor que tú habitando tu cuerpo, algo divino, algo eterno, una conexión cósmica. Este ejercicio no requiere preparación especial, no requiere que tú seas miembro de ninguna escuela esotérica, no requiere nada además de 7 días de dedicación sincera. Solo tu compromiso. Es totalmente gratuito, es totalmente accesible, es totalmente eficaz, al alcance de todos, y por eso la Iglesia nunca lo enseñó. El motivo es claro, porque el día en que las personas descubrieren que pueden tener experiencias espirituales directas, sin intermediarios, sin rituales comprados, sin confesiones forzadas, la Iglesia pierde su poder, su dominio se derrumba, y el poder es todo lo que la institución siempre quiso mantener. El control es su meta. Ahora tú tienes una elección. La decisión es tuya. Tú puedes continuar siendo un espectador pasivo de tu propia vida espiritual, o puedes tomar las riendas, puedes seguir yendo a misa, repitiendo frases que no son las originales, creyendo en interpretaciones que fueron deliberadamente falsificadas. O en cambio, puedes convertirte en un agente activo de tu propia transformación, un verdadero arquitecto de tu destino espiritual. Puedes empezar a estudiar a Rudolf Steiner por tu cuenta. Empieza hoy mismo. Puedes experimentar los ejercicios que él enseñó. Atrévete. Puedes descubrir por ti mismo que el Cristo cósmico está disponible para todos. En cualquier momento, en cualquier lugar, la elección siempre ha sido tuya. La única diferencia es que ahora sabes que esa elección existe, que tienes el poder de decidir, y eso, por sí solo, ya es una victoria. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir este espacio. Gracias por tener el valor de cuestionar, de no aceptar las verdades impuestas. Gracias por estar listo para despertar y para abrir los ojos a la realidad. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el camino es hacia adentro,